Gracias por estar con nosotros, pues en un programa más con Mauricio Alfonso Guízar, en estos mensajes en donde santos, movimientos completos, revelaciones de nuestro Señor aprobadas por la Iglesia, el Señor nos invita a algo. Y el día de hoy tenemos un programa increíble, así que no te lo pierdas. Me encuentro con Mauricio Alfonso Guízar. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias, Ceci, hermanos. Bien, pues antes de empezar, pues recordarte que puedes pertenecer al Ejército de María, al Rosario Mundial, consagrarte para este próximo 12 de diciembre, en esta consagración a nivel nacional. Aquí hay un video muy interesante que no te puedes perder del obispo Hércules Medina Garfias. Monseñor Medina Garfias nos explica la razón y la importancia de la consagración y de cómo nosotros, si nos consagramos y vivimos nuestra consagración, podemos acabar con el enemigo, debilitarlo tanto que podemos transformar México. Estamos muy a tiempo, a pesar de que están las circunstancias muy difíciles para nuestro país, pero Mauricio no me dejará mentir, estamos a tiempo, sí, porque todo no está perdido. Vamos a decir que podemos salvar a muchas almas, ¿no? Vendrán acontecimientos difíciles, ya lo sabemos, sin embargo, podemos sobrellevarlos a través de la oración, del sacrificio, de la penitencia y de la vivencia de las virtudes con la gracia de Dios. Eso que es muy importante, vivir en gracia de Dios. Y también pertenecer al discipulado de la misericordia para orar por nuestros países, por la paz en el mundo, especialmente de cada nación, y contra las catástrofes naturales. Tenemos unos grupos y también puedes participar y te damos la información del discipulado de la misericordia. Escríbeme al 55 30 23 65 6, que es WhatsApp, o me escribes, me tarda un poco más, a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Si quieres pertenecer al grupo, mejor mándame un WhatsApp. Si nada más quieres la información, pues te la mandamos por internet. Lo que pasa es que si me escribes, me tardo más en contestarte. Esa es la verdad. Pues bueno, acuérdate tú también si quieres material, si quieres el video de Fátima, pues el video de Fátima también, si quieres el libro de Nuestra Señora de todos los pueblos con sus mensajes, si quieres las estampas, la imagen, también me lo puedes pedir y ya te canalizo para que recibas el material. Pues dicho esto, iniciamos el día de hoy, porque nosotros hemos hablado en diferentes programas de la oración de intercesión, Mauricio, y de su importancia, porque el Señor quiere que una vez conversos, es decir, una vez que cambiemos nuestra vida, seamos intercesores de nuestros hermanos, tanto para evangelizarlos como para poder orar por las circunstancias más difíciles de nuestra iglesia, de nuestra patria, de nuestras familias. Y para ello vamos a hablar el día de hoy de la victoriosa reina del mundo, de Sor María Natalia Magdolna, esta pues, religiosa que recibió unas revelaciones muy interesantes y profundas por las que nosotros podemos cambiar nuestra vida. Me gustaría un poco que nos introdujera Mauricio sobre la situación de estas revelaciones de Sor María Natalia Magdolna, y que nos cuente un poco sobre ella, sobre su vida y cómo estas revelaciones nos llevan precisamente a buscar esta intercesión por nuestros hermanos para salvar sus almas y también para salvar nosotros, porque recuerden que quien salva un ser humano lo salva de la muerte, sobre todo de la muerte espiritual, pues salva al mundo entero. Y esto lo dice la Sagrada Escritura. Así que vamos a escucharte, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. Te repito que es un gusto, una alegría tenerte entre nosotros aquí en Mundo Católico. Y quisiera que nos hablaras un poquito de esta forma de vida, de este apostolado y de esta revelación hecha a Sor María Natalia. Te escuchamos. Pues sí, Ceci, hermanos, para mí es un privilegio compartirles esto de Sor María Natalia Magdolna. Magdolna es Magdalena en húngaro. Ella es hija de inmigrantes alemanes a Hungría, de una familia muy pobre. Son revelaciones importantísimas porque la Santísima Virgen se le aparece como la victoriosa reina del mundo, recordando a Fátima cuando Nuestra Señora dice: mi Inmaculado Corazón triunfará. Tienen aprobación eclesiástica por Monseñor Gabriel Díaz Cueva, obispo auxiliar de Guayaquil, Ecuador. El imprimatur lo dio el padre Agustín Gutiérrez en la arquidiócesis de Guadalajara, México, el 15 de junio del 88, hace poco. El Nil Obstat lo dio el padre Alberto Valenzuela. Entonces tiene aprobación eclesiástica. Y en Hungría ha sido muy promovida junto con la llama de amor.
del Inmaculado Corazón de María. Pero nuestro Señor y nuestra Madre Santísima le pidieron expresamente a Sor Natalia Magdolna que iniciara lo que se llama el apostolado de reparación. Nosotros en el DIMI hacemos un apostolado de reparación y de intercesión, y es importantísimo tener conciencia de este apostolado espiritual, porque de él depende la salvación de nuestras naciones, del mundo, de México y de la Iglesia. Entonces, ay, perdóname que te interrumpa, solamente aclararle al público que cuando nosotros intercedemos, la reparación es el mayor acto de intercesión. Así es. O sea, es además, por eso que es en términos generales es de intercesión. Sin embargo, la reparación es una forma clara y concreta de interceder por los demás, porque estamos reparando en lo personal y por todos los demás. Claro. El Señor le pidió este apostolado a Sor María Natalia Magdolna porque le dijo, terminando la Segunda Guerra Mundial, va a venir una amenaza muy fuerte y muy pesada, muy larga para Hungría, y ahorita estamos a tiempo de detenerla, así le dijo. Esto fue alrededor de 1938 para el 39, cuando el mundo estaba comenzando a sufrir los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el primer mensaje de apostolado de reparación, el Señor y la Santísima Virgen se lo dirigieron a los sacerdotes y obispos pidiéndoles más conversión personal, sí, más penitencia y austeridad de vida. Entonces, el mensaje era tan fuerte que pasó algo parecido a Garabandal, casi nadie le hizo caso, y entonces Sor María Natalia Magdolna tuvo que picar piedra con los pocos sacerdotes que le hicieron caso, y Dios al final, en 1945, llegó el santo cardenal Mindszenty, que fue amigo personal del Padre Pío y quien se le apareció en la cárcel para acolitarle y ayudarle en la celebración de la Santa Misa, y varias veces estando en la cárcel. Este cardenal Mindszenty está a punto de ser proclamado beato en cualquier momento. Ya está aprobado el milagro para la beatificación, y fue el único prelado de Hungría que mayormente le hizo caso a estas revelaciones y puso manos a la obra de inmediato, pero en 1945, terminando la guerra, inmediatamente entró el comunismo a Hungría y el Señor dijo, ahora es demasiado tarde. Pero el comunismo entró en Hungría de un modo distinto al de otros países, entró con mucha violencia, entró con cambios demasiado drásticos y se prohibieron los monasterios, se prohibieron los conventos, se prohibieron los templos, se persiguió y asesinó a los sacerdotes y a los obispos, a otros fueron desterrados. Entonces fue una entrada del comunismo muy drástica. Sin embargo, el Señor dijo, sigan haciendo este apostolado de reparación y yo reduciré, aminoraré lo que están ustedes viviendo y aceleraré la liberación de Hungría. Entonces, pues así sucedió. Otros países duraron mucho más tiempo con el comunismo. Aunque Hungría estuvo un buen tiempo con el comunismo, no tanto como otros países, el régimen comunista fue aflojando poco a poco, pero los primeros 15, 20 años fue terrible, fue espantoso. Y aquí están las palabras tal cual como las pidió el Señor. Quiero que repartan los obispos sus riquezas a los pobres, los obispos y sacerdotes, que dejen sus palacios y que comiencen a hacer penitencia. Entonces, eso es lo que pidió el Señor. Y después el Señor pide construir un templo expiatorio nacional, así como el que tenemos en la calle Madero o el Sagrado Corazón, Le Sacré-Cœur en París, que por cierto, hace 4 o 5 días, la masonería en Francia pidió
las chicas del Trapo Verde pidieron que legalmente, porque metieron una solicitud legal, pidieron que sea demolida la Basílica Templo Expiatorio Nacional del Sagrado Corazón en París. No, pues ya lo que les va a pasar, ya comprenderemos lo que les va a pasar. Fíjate que tuve la duda respecto de esto que nos dicen de Francia, nos dices de Francia, porque sale como que del Ecuador. Entonces yo tenía la duda si es en el Ecuador o es en Francia. No, y ya no, nos lo no, estás aclarando. Ya es nos en estás Francia. aclarando. Okay. Es en Francia, Okay. exactamente. Sí, sí. Bueno, pues entonces, en 1945, cuando el cardenal Mindszenty sube como cardenal primado de Hungría, nombrado por el Papa en turno, por el Papa Pío XII, él pone manos a la obra y se había pedido, Nuestro Señor y la Santísima Virgen habían pedido la fundación de una congregación religiosa dedicada a la reparación de los pecados de Hungría. Él hizo la fundación, pero a las pocas semanas el gobierno arrasó con todos los conventos y monasterios. Entonces, sin embargo, continuaron con la obra de reparación y Sor Natalia no se desanimó, sufrió muchísimo, tuvo ataques terribles del demonio, le hacía sentir unas tentaciones brutales, espantosas, que sentía que tenía ganas inclusive de suicidarse para no sufrir tanto moralmente con las obsesiones y opresiones que le aplicaba el maligno. Nuestro Señor, cuando ella cumplió 33 años, le dijo: has llegado al nivel de santidad que yo esperaba. ¿Quieres que a la misma edad que yo tuve te lleve al cielo conmigo o quieres pasar un tiempo más en la tierra sufriendo por los sacerdotes, por tu patria, para reparar e interceder? Y ella dijo: Señor, déjame más tiempo, aunque tenga que sufrir más. Ella de niña, alrededor de los 12 o 13 años, tuvo una aparición en cuerpo y alma, Ceci, hermanos, de la Santísima Virgen, que la visitó en su casa y le explicó lo que era la santidad. Se quedó a dormir en el mismo cuarto de ella porque pidió posada a los papás de ella. Ella ahí tuvo la iluminación de conciencia que le dio el Señor a través de la Santísima Virgen, de la presencia de ella, y en ese momento, en esa visita en cuerpo y alma de Nuestra Señora, ella decidió hacerse religiosa, y la Virgen, cuando escuchó esas palabras de ella, niña, le dijo: Laudetur Jesus Christus, que Jesucristo sea alabado. Entonces, ahí continuó ella esa labor de rescatar a Hungría. Y yo quisiera decirte esto, Ceci, decir esto a ustedes, hermanitos que nos escuchan, hermano, hermana: aún es tiempo para rescatar a nuestras naciones, aún es tiempo para rescatar a México, pero se necesita valentía, diligencia y compromiso para entrar en este apostolado de reparación del DIMI que Dios nos está pidiendo. Entonces, que es el discipulado de la misericordia, ¿verdad? Exactamente. La gente no entiende que es DIMI, ¿no? Es discipulado discipulado de la misericordia, y el Señor nos está pidiendo valentía, ¿verdad? Esa valentía que debemos de tener para poder enfrentarnos al enemigo, ¿verdad? Y que eso es bien importante, y vamos a estar muy acechados, y esta acechanza es lógica, la estamos viviendo porque se le acaba el tiempo al enemigo, se le acaba. Entonces, como se le acaba, se va a poner más rabioso. Y lo otro que nos estás diciendo, ese compromiso, esa entrega, que no se puede trabajar con Dios sin Dios. Entonces tienes que tener un compromiso. Tienes que tener un compromiso, y todos tenemos que comprometernos, hermano o hermana que nos escuchas, un compromiso de vida para evangelizar, ayudar a los demás, para salvarlos, para reparar. En fin, es un compromiso amplísimo. Y tenemos que hacer algo, porque no se van a salvar nuestras naciones sin nuestro compromiso y nuestra entrega. No se van a salvar. Y no se van a salvar ni por la tecnología, ni por los partidos, ni por la política, ni por el dinero. No se van a salvar por eso. Se van a salvar porque nosotros tengamos como centro a Dios y tengamos las obras de misericordia materiales y espirituales con nuestros hermanos. Claro. Entonces,
Nuestro Señor, cuando ella cumple 33 años, le hace 33 promesas para quienes se consagren en el apostolado de reparación y ofrezcan su vida para interceder por la salvación de Hungría. En este caso será para nuestro México o la nación a que tú, hermano, hermana, pertenezcas. Y da 33 promesas que al final vamos a hablar de ellas y de la oración que la Santísima Virgen le dicta personalmente a ella para que nos ofrezcamos en este apostolado de reparación. Y además, dentro de todas estas revelaciones, nuestro Señor y la Santísima Virgen le dicen, reparando tú los pecados tuyos y de tu nación, automáticamente concedemos como gracia la conversión de muchas almas. Wow. Y entonces, también el Señor le dice una frase que es brutalmente maravillosa, Ceci, hermanos, y dice, nuestro Señor, hija mía, dile a tu confesor, si yo encuentro un alma, Ceci, hermanos, no dice muchas, si yo encuentro un alma pura y pronta a hacer sacrificios, a través de ella yo puedo salvar no solamente 1,000,000 de almas, sino naciones enteras. Wow. Naciones Enteras. Entonces, si en la divina voluntad de Dios nos entregamos y ofrecemos nuestros sacrificios unidos a los méritos de Jesús por medio de María y por manos de San José, para la salvación de nuestras naciones, de nuestro México, qué maravillas no podrá hacer el Señor. Entonces, el Señor, dice Sor Natalia MacDonald, le pregunté a Jesús cuáles eran sus intenciones para mí y él me contestó que son las intenciones para todos, claro. A unos el Señor los toma como almas víctima y a otros el Señor los toma como instrumentos para la reparación, no necesariamente siendo almas víctima. Dice, hija mía, a través del amor y del sufrimiento, serás víctima por los sacerdotes, por los pecadores y por las almas del purgatorio. Sé pronta para toda clase de sufrimientos por ellos. Cuando yo pida, eso sí es para nosotros, cuando yo pida un sacrificio, tú deberás comunicarlo a tus superioras y a tu confesor. Si ellos no aceptan, yo te daré sufrimientos internos. Por esto ellos sabrán que soy yo el que te pide ese sacrificio. Pero Ceci, hermanos, todos tenemos sufrimientos internos, incomprensiones, luchas contra tentaciones, contra nuestro propio ego, insatisfacción con nuestro modo de ser o algún error que hemos cometido o alguna inclinación hacia la falta de oración o hacia alguna virtud, y estamos en esa lucha que son sufrimientos internos. Ofrecer esos sufrimientos al Dios para reparar nuestros pecados. Entonces, podemos hacer mucho juntos, hermanos, mucho para salvar a nuestras naciones, a las que pertenecemos y a México. Y dice Sor Natalia, un día Jesús me atrajo hacia él con tal fuerza que perdí completamente el control de mis sentidos y no podía decir siquiera mis oraciones vocales. Cuando recobré el conocimiento estaba avergonzada porque había interrumpido la oración de la comunidad. Y dice ella, sufrí mucho porque Jesús me mostró las catástrofes que sobrevendrían sobre el mundo y la perdición de las almas. Dice ella, la misión que yo recibí de Jesús me causó mucho sufrimiento. Cuando yo me quejé con Jesús, él dijo, hija mía, y nos lo dice a cada uno de nosotros, yo salvé al mundo en la cruz. Yo di mi sangre por ti. Tu confesor y tu maestra de novicias todavía no han derramado su sangre, porque ellos murieron durante la persecución comunista, Ceci, hermanos. Y dice... ¿Fueron mártires, Mauricio? ¿Ellos fueron mártires? Sí, ellos y muchos, cientos de sacerdotes asesinados, enjuiciados, torturados, fusilados, envenenados, por el régimen comunista. Y dice nuestro Señor, no olvides
que los sufrimientos son el precio de la tierra en la que yo estoy preparando un futuro más feliz para tu país y para todo el mundo. Voy a repetir esta frase porque es central en estas apariciones. No olvides que los sufrimientos, es decir, los tuyos, Ceci, tuyos, hermano, hermana, los míos, son el precio de la tierra en la que yo estoy preparando un futuro más feliz para tu país y para todo el mundo. Entonces, en la divina voluntad de Dios, ofrecer nuestra vida y nuestros sufrimientos para reparar, porque estamos muy a tiempo. Dice el Señor, no tengas miedo, yo fui el que te habló. Yo, el amor duradero y la verdad duradera. Mi deseo y voluntad son que el mundo reconozca a mi Madre Inmaculada como Reina del mundo. Ceci, hermanos, recordemos las apariciones calumniadas y rechazadas por otros, pero aceptadas por la Iglesia, gracias a Dios, de manera definitiva, de Nuestra Señora de todos los pueblos. Así quiere ser llamada María Santísima en Ámsterdam, la Señora de todos los pueblos. Pues aquí en Ámsterdam se llama la victoriosa Reina. No, en Hungría, aquí en Hungría. En Hungría. Sí, ¿dónde dije? En Ámsterdam. Perdón, en Hungría, la victoriosa Reina del mundo. El nombre que se da Nuestra Señora en Hungría se parece mucho al de Ámsterdam, claro, pero tiene el mismo significado. Dice, este mensaje, dice nuestro Señor, debe llegar a los sacerdotes. Y dice algo muy triste, el Señor dice, mi corazón no puede descansar hasta que mi Madre Inmaculada haya subido públicamente al trono del mundo como reina del mundo. Es decir, aquí de un modo indirecto podemos discernir que el Señor se refiere a la proclamación de una verdad divina que haga la Iglesia para presentarla en el trono, en el trono del mundo, es decir, como corredentora. La corredención de María la ubicará en el trono del mundo, como reina de todo lo creado, especialmente de las naciones. Por eso es importante este quinto dogma, ¿verdad? Importantísimo. El Señor dice, yo soy el Dios del poder. Yo soy pequeño con los pequeños. Recordemos la espiritualidad de Santa Teresita. Pero soy grande con los grandes. Es decir, cuando nos decidimos a hacer cosas grandes por el Señor, empezando por lo pequeñito, el Señor nos ayuda. No vaciles, solamente dile todo a tu confesor, él no malentenderá mi voluntad ni mi divina intención. Entonces, esto es revolucionario, Ceci, hermanos, porque cuando nosotros nos dejamos transformar recibiendo el amor de los corazones de Jesús y de María en nuestro corazón, ese amor de Dios nos va purificando, nos va alejando de las ocasiones de pecado, nos va dando la fuerza para vencer las tentaciones y automáticamente Dios escucha con mayor celeridad nuestras oraciones y las toma con mayor fuerza y poder para reparar los pecados de nuestras naciones. El secreto, pues, hermanos, está uno, en abrir el corazón a Dios para experimentar su amor. Dos, como consecuencia, un cambio de vida. Claro. Sin cambio de vida no puede haber nada. Claro. Y tres, esa transformación interior de la que habla el doctor Ricardo Castañón, nos llevará a ser instrumentos fieles y poderosos en la mano de Dios, en las manos de Dios y de la Santísima Virgen, para reparar y rescatar a nuestras naciones. A mí me gustaría como que ahí hacer énfasis, como el Señor le ha dicho a Sor Natalia, que una sola alma con pureza de intención, que quiera reparar los pecados, que quiera hacer la voluntad de Dios, es suficiente para transformar su nación y las naciones. Imagínate tú el poder que tiene el ofrecimiento que uno le hace a Dios de sus
pobres sacrificios y de su pobreza espiritual, porque somos nosotros unos indigentes frente a Dios. Pero Él Exacto. nos ama tanto que le está dando a la reparación un poder omnipotente, porque está unido a Él. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que cuando nosotros reparamos unidos a Jesús, es omnipotente nuestra reparación y es eterna, tiene un efecto eterno que quizá nosotros no contemplemos, ni lo vayamos a ver, pero Dios le da ese efecto. Claro. Dice Sor Natalia, en una visión me di cuenta de que mi querido país, Hungría, no sería una excepción en la catástrofe que se avecinaba. O sea, el final de la Segunda Guerra Mundial y el comunismo, porque todavía no terminaba la guerra. Y pensé, dice ella, que sería inútil escribir y comunicar todo esto. Y Jesús me reprendió dulcemente. Dice, ¿qué? Yo corrí y dejé mi misión cuando vi mi cruz y mi muerte. Tú debes hacer lo mismo que yo. Tú debes continuar escribiendo aunque mueras mañana y todo se perdiera. Yo soy el único que da la orden sobre mi proyecto. Nadie puede pedirme cuentas. Nadie puede entrometerse en lo que yo hago, dice el Señor. O sea, el Señor dice, llama al apostolado de reparación su proyecto. Es un proyecto que depende más de Dios que de nosotros, pero sí nos pide colaboración. Y él lo que nos enseña aquí en este mensaje es que así como pareciera como si Jesucristo nuestro Señor hubiese fracasado porque fue asesinado, viene después la resurrección. Entonces, hay que hacer lo que nos toca y si vemos de repente que se pierde una batalla o que se aprueba una ley malvada, una ley inmoral contra la vida, si sucede algo que no va de acuerdo a lo que consideramos los planes de Dios, no hay que perder las esperanzas, porque el apostolado de reparación es proyecto personal de Jesús. A eso vino Él al mundo, a reparar nuestros pecados y quiere que ese apostolado de salvación por medio de la reparación sea continuado en todas nuestras naciones, en México, en esta situación que estamos viviendo también. Y después el Señor la consuela y nos consuela a través de Sor Natalia con estas palabras. Dice, tú tienes que recibir mis órdenes divinas con paz en tu corazón. Es decir, en la lucha de este apostolado, aunque veamos que aparentemente se pierde la batalla, no debemos perder la paz. La paz es el regalo más grande e importante que nos da Dios. Cuando se aparece Jesús a sus discípulos, les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, la paz esté con ustedes. Jamás caer en la trampa del demonio de perder la esperanza y de perder la paz. Dice el Señor, tú encontrarás esta paz interior solamente, no dice entre otras cosas, dice solamente si enfocas tus pensamientos solo en mí. ¿Cómo encontramos la paz? Enfocando nuestro pensamiento solo en Jesús. No hay que, sí, hay que ver la realidad, las batallas que se están librando, pero sin perder la mirada en Jesús, porque si no perdemos la paz. Dice, yo quiero que digas mis mensajes a tu confesor. Tú eres el instrumento con el cual yo quiero abrir la puerta y alcanzar a mis sacerdotes. Entonces, hay que contagiar, hermanos, hermanas, Ceci, a los sacerdotes de esta espiritualidad de la reparación. Es que, ¿sabes qué, Mauricio? El espíritu de reparación está perdido porque está perdido el espíritu de sacrificio y de mortificación. Entonces, ¿qué alma puede subsistir sin sacrificio y sin oración? No va a poder subsistir. Un alma sacerdotal sin oración y sin sacrificio, sin mortificación, no puede subsistir. Entonces, por eso vemos la caída de tantos sacerdotes, la confusión de muchos sacerdotes, la problemática dentro de la iglesia, de la jerarquía, es decir, de los sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales. ¿Por qué? Porque efectivamente se perdió ese espíritu de mortificación. Ese espíritu de mortificación que debe ser intenso. Oye, ¿qué pasó? Sí, no, precisamente sí. Lo que voy a decir a
continuación es un mensaje del Señor sobre eso, Claro, sobre el amar la cruz, porque claro. todos tenemos una cruz. Estemos cerca o lejos de Dios, todos tenemos una cruz. Claro, si yo estoy lejos de Dios, aparte de las cruces internas, las luchas internas, todavía padece uno la cruz de los efectos de los propios pecados, estar en las garras del una demonio. cruz que te agarras, que no es la que Dios quiere para ti, pero pues se convierte en una cruz que te voltea al revés y te da un sufrimiento tremendo. Exactamente. Y dice Sor Natalia algo maravilloso, esta es una revelación sorprendente. Dice, un jueves al anochecer, Jesús me llevó al huerto de Getsemaní. Completamente agotada de tanto sufrir, le pedí que me librara de cierta clase de sufrimientos. Pero él me contestó, son palabras de Jesús, yo te di este sufrimiento como una gracia especial y es por esto que no te lo quitaré. O sea, algunos sufrimientos que Dios permite, que parecen venir del maligno, Dios los permite para sacar una gracia especial en nosotros. Dice, el martirio físico y temporal, dice Jesús, es una lancha salvavidas para esas almas que navegan hacia el infierno con la multitud de sus pecados. Si te quito este sufrimiento como tú me lo pides, la lancha salvavidas con todas las almas a ti confiadas se hundirá para siempre. Por eso, Mauricio, ahora estoy entendiendo que los casados cuando se separan y se divorcian, le quitan la lancha de salvación al otro cónyuge, que se queda desprotegido sin oración y sin sacrificio y sin renuncia con respecto de aquel del que se separó. O sea, te quedas en una lancha en donde tu condenación puede ser muy, muy real. Es decir, por eso el demonio lo que hace es separar y dividir al hombre y a la mujer para que entonces, y sobre todo en el matrimonio, para que no tenga opción. La persona entonces ya se confunde, se pierde, los hijos se pierden, todo el mundo se pierde. Imagínate. Claro. Pero pero además, ¿qué quiere decir estas palabras del Señor? Que el Señor desde toda la eternidad nos ha asignado a cada uno una determinada cantidad y tipo de almas que nos toca salvar, que le toca salvar a Él a través de nuestra intercesión, cooperando con nuestra intercesión, empezando por nuestra familia y siguiendo por otras. Es algo muy importante entonces el pedirle la gracia al Señor de no rechazar los sufrimientos y asimilarlos, asumirlos con amor para ofrecérselos como una ofrenda agradable a Él. Claro. Dice el Señor, y esto nos lo dice a nosotros, te bendigo regalándote los sufrimientos de los mártires. Cada vez que tú aceptas este sufrimiento de mi mano, yo puedo salvar muchas almas por medio tuyo. Mi querida hija, es una gracia misteriosa, porque a veces queremos comprender todo el sufrimiento. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me llegó esta enfermedad, esta persecución, esta tentación y que me hace sufrir tanto? Dice, pero todo esto es un misterio de amor, nunca vamos a entenderlo del todo, dice. Mi querida hija, es una gracia misteriosa, un sufrimiento misterioso que te hace morir, aunque más bien tú vives de nuevo. Por este sufrimiento yo no solo puedo salvar almas, sino puedo también darle al mundo la gran gracia de la paz. La gran gracia de la paz. Qué gracia. Es una cosa maravillosa. Este párrafo es de mis preferidos. Es una belleza. Una belleza. Y después el Señor nos va diciendo cómo podemos ir ofreciéndole pequeños o grandes sacrificios que son las vicisitudes que vivimos a lo largo de nuestro día, y nos dice el Señor cómo cumplir con los quehaceres de cada día. Dice Sor Natalia, una mañana durante mi oración estaba preocupada por las tareas que tenía que hacer. Entonces Jesús me dijo, no pude ver tu preocupación sin tratar de ayudarte. O sea que cuando el Señor nos ve angustiados, afanados, Él nos ayuda. Dice, tú deberás hacer tus trabajos de la siguiente manera. Debes empezarlos y terminarlos concentrándote totalmente y pidiendo la bendición de mi madre.
Empieza tu jornada escribiendo lo que te digo. La razón es que mientras pones por escrito mis palabras, estás ocupada conmigo y tu alma se llena de mí. Ese es en el caso de la chamba que el Señor le dio a Sor Natalia de estar escribiendo, ¿verdad? Dice el Señor, tú necesitas esto y también a mí me gusta. Así, empieza a seguir el ejemplo de mi madre y en la felicidad de mi presencia empieza tus tareas, coser o lo que sea. No te olvides que cada letra que tú escribas o cada puntada que hagas cosiendo simbolizan un alma. No. No te intereses en cuántas almas has salvado. Yo, el Salvador de las almas, marco cada alma que tú has salvado y tú podrás contar el número cuando entres en la vida eterna. Claro. Todas estas almas estarán muy agradecidas, irán a tu encuentro y te felicitarán en su eterna felicidad. Querida hija, es mi deseo divino que tu mayor interés en esta vida, sea la salvación de las almas. A los ojos de mi Padre Celestial, la vida de una persona es una página vacía si no se ha esforzado en salvar almas. Tómala. A ver, otra vez, repítenoslo de nuevo, por favor. Sí, a los ojos de mi Padre Celestial, la vida de una persona es una página vacía, o sea, una vida inútil, sí, si no se ha esforzado en salvar almas. No, hombre, olvídate. O sea, imagínate una vida inútil cuando no hiciste nada por los demás, porque lo más grande que puedes hacer tú por los demás es que se salve su alma. Y eso lo tenemos que entender. Es más que darles pan, que darles vestido, es mucho más, pero al darles pan, al darles vestido, al visitarlos, al sacarlos del error, pues estamos ayudando a su salvación. Tenemos que entender eso. Pero no vamos a salvar almas si no nos proponemos buscar esa salvación de las almas. O sea, tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Estamos salvando almas o estamos salvándonos nada más nosotros? ¿Qué hacemos por nuestras familias? ¿Les hablamos de Dios? ¿Ofrecemos nuestros sufrimientos por la salvación de las almas? ¿O nos seguimos sufriendo y quejando, tirando a la basura ese sufrimiento maravilloso que el Señor nos regaló? Que te voy a decir una cosa, Mauricio, muchas veces le pedimos a Dios que nos quite el sufrimiento como Sor Natalia, imagínate la santidad que tenía Sor Natalia, y le decía al Señor, le dijo, ya se quejó un día de todo esto, imagínate el peso que llevaba, pero Dios le dice que no se lo va a quitar, porque esa es su misión, y nosotros lo peor que podemos hacer es decir al Señor, quítame el sufrimiento, o cuando le decimos a un enfermo que está muy enfermo y está sufriendo, Señor, quítale el sufrimiento. No, Señor, haz tu voluntad en esa persona. Si tiene que sufrir porque esa es su salvación, pues tendrá que sufrir. ¿Por qué le queremos quitar la pastilla de la salvación o la inyección de la salvación? Eso sí, no le quitamos los paliativos, no le quitamos todas las consideraciones a una persona que ya está falleciendo. Sí. Pues no le quitamos la mayor consideración, que es su sufrimiento. Esa es la mayor consideración. De hecho, el Señor a veces hace excepciones y quita el sufrimiento. Nos llega a quitar el sufrimiento de algo, un sufrimiento moral, un sufrimiento de un problema, nos lo soluciona, o físico. Y muchas otras veces no lo hace, uno, porque sabiendo él que quitándonoslo, rechazaríamos a Dios y volveríamos otra vez a nuestra vida de pecado y de egolatría, o dos, porque de la vivencia de ese sufrimiento por parte nuestra depende la salvación de muchas almas. Claro. Entonces, tanto gente que vive como gente que ha fallecido. Y ahora pasaríamos a lo que el Señor le revela sobre las almas del purgatorio y sobre el juicio particular, que es interesantísimo. Hasta ahí nos vamos a quedar, Mauricio, para que sepas que hasta ahí nos vamos a quedar. Bueno, entonces dice, una noche, dice Sor Natalia, Jesús me pidió que orara por las almas del purgatorio. Eran las 4:30 de la mañana y yo quería terminar de escribir mi diario cuando Jesús me dijo, hija mía, aunque respeto tu cansancio, y nos lo dice a nosotros, quiero pedirte que no te vayas a dormir hasta que pongas por escrito el estado de sufrimiento
de las almas del purgatorio. Wow. Yo quiero que mis hermanos sacerdotes se unan a la cruzada de oración en favor de las almas que sufren en el purgatorio. Ahora quiero aliviar a aquellas que durante su vida con frecuencia me pidieron a mí y a mi madre la oración, que tuviéramos piedad de ellas en el momento de su muerte. Eso lo pedimos en cada Ave María. Y cuando estuvieran en el lugar del sufrimiento. Entonces, aquí explica Sor Natalia que el Señor lo lleva a tres como grandes espacios donde están sufriendo tres tipos de almas del purgatorio. Entonces dice que en una parte del purgatorio están las almas de los religiosos, religiosas y sacerdotes sufriendo juntas, ¿verdad? Aunque más bien el purgatorio es un estado del alma, pero ella vio un espacio, es un misterio también el purgatorio, ¿verdad? Entonces, dice, Jesús me llevó a un tercer lugar donde había un sinnúmero de religiosas paradas y sin movimiento, mientras un fuerte sudor corría sobre ellas. Ay, se volvieron hacia mí y me suplicaron que rezara el rosario por ellas. En ese lugar había luz y yo pensé, ¿por qué será que ellas me piden el rosario? Entonces Jesús me mostró un rosario en el que en vez de las cuentas había flores y en cada flor vi brillar una gota de la sangre de Jesús. Ay, qué bello. Recordemos que precisamente el Santo Rosario es meditar los misterios de la pasión de Jesús, pasión, muerte y resurrección de Jesús y de su vida pública, unidos a los misterios de la vida de María, que son los misterios de la vida de Jesús, valga la redundancia, ¿no? Entonces, aquí en cada rosario, en cada cuenta del rosario, en cada Ave María, el Señor unge esa oración con una gota de su preciosa sangre, lo dice así él. Por eso el rosario es tan poderoso. Ay, qué misterio tan grande y qué secreto nos estás dando, Mauricio. Sí. Cada cuenta es una gotita de sangre de Jesús. Imagínense el poder del Ave María. Sí, así es. Entonces, dice aquí, a continuación, el Señor le muestra a Sor Natalia cómo va a ser nuestro juicio particular. Dice, en varias ocasiones Jesús me llevó al lugar del juicio individual. La última vez que fui, oré por un alma pecadora. Mi confesor me dijo que le preguntara a Jesús si esa alma se había salvado. Entonces Jesús me permitió ver cómo esa alma había sido juzgada. Dice, yo pensaba que iba a haber algo aparatoso, mientras no vi nada de eso. Puedo describir esta experiencia solo en imágenes. Vi a esta alma mientras se acercaba al lugar del juicio. Uy. A un lado estaba el ángel de su guarda y al otro lado estaba Satanás. Jesús en su divina majestad los estaba esperando porque Él es el juez. El juicio fue rápido y en silencio. El alma pudo ver en un instante toda su vida, no con sus propios ojos, sino con los ojos de Jesús. Es lo que está profetizado como iluminación de conciencia en Carabandal y en Betania. Dice, ese es comentario mío, ¿verdad? Dice, el alma vio las manchas negras, grandes y pequeñas de sus pecados. Si el alma va a la eterna condenación, no siente ningún remordimiento por lo que ha hecho. Ojalá que nos arrepintamos desde ahorita, ¿verdad? Que hagamos ejercicios de arrepentimiento y que vayamos a la confesión. Dice, repito, si el alma va a la eterna condenación, no siente ningún remordimiento por lo que ha hecho. Jesús permanece callado y el alma se aparta de él y entonces Satanás la arrebata y la arrastra al infierno. Ay, qué dolor. Sin embargo, durante la mayor parte del tiempo, Jesús en el juicio, Jesús con un amor indescriptible, extiende su mano y muestra el lugar al cual el alma debe ir. Jesús le dice, entra. Y entonces el alma se pone un velo
similar al que he visto en el purgatorio, blanco o negro. O sea, ella dice que todas las almas en el purgatorio traen un velo. Dependiendo si está negro, quiere decir que le falta purgar más. Si está blanco o cerca del color blanco, quiere decir que ya está a punto de ser liberada. Y el alma se dirige al purgatorio. Al purgatorio acompañan al alma Nuestra Señora y su ángel de la guarda tratando de consolarla. Fíjense qué belleza. Estas almas son, a pesar de su sufrimiento, muy felices porque ya vieron su lugar en el cielo, donde les espera la felicidad eterna. Nuestra Señora no está presente en todas las fases del juicio, pero antes de que se pronuncie la sentencia, ella le suplica a su hijo como abogada defensora, exactamente como hace el abogado con su cliente, defendiendo en modo particular a las almas que durante su vida fueron devotas a ella. Por eso hay que rezar el rosario diario. Pero cuando el juicio empieza, la Santísima Virgen desaparece. Solo la gracia de ella está irradiando sobre el alma. A la hora del juicio, el alma está completamente sola frente a Jesús. Después del juicio, cuando el alma está cubierta con el velo de color apropiado, entonces la Virgen aparece otra vez, se pone al lado del alma y la acompaña por el camino del purgatorio. No dice del cielo, ¿por qué? Ceci, hermanos, porque pues la gran mayoría van hacia el purgatorio. Claro. Dice, la Virgen, esto es bellísimo, dice, la Virgen casi se pasa su tiempo en el purgatorio, irradiando sus gracias consoladoras y salvadoras. El purgatorio es un lugar de purificación, pero también un lugar de felicidad, porque las almas que esperan allí están aguardando felices el momento de entrar a la felicidad eterna. El énfasis es más en la felicidad y no tanto en el sufrimiento. Esto no quiere decir que no sufran atrozmente, pero tienen esperanza en contemplar a Dios pronto y saben que lo van a ver un día. Y dice Sor Natalia, olvidé que el pecador que mencioné al principio sí se salvó. Le pregunté un día a Jesús, ¿de qué depende nuestra salvación? Esto va a ser polémico, pero hay que analizarlo. Y Jesús me contestó, ¿de qué depende nuestra salvación, Ceci, hermanos? Dice el Señor, la salvación no depende de hoy, de mañana o de ayer, sino del último momento. Es decir, si en el último momento de nuestra vida estamos preparados para hacer el tránsito a la otra vida. Por eso ustedes deben arrepentirse constantemente, dice el Señor. Ustedes se salvan porque yo los he salvado y no por sus méritos. Vamos a analizar esto. ¿Quién nos abrió las puertas del cielo? Jesús. Ahora, nuestros méritos tienen valor unidos a los méritos de Jesús. Claro. No está rechazando el valor de nuestros méritos, nos está diciendo que Él es nuestro Salvador, único Salvador. Porque si alguien se va a la otra vida confiado en sus buenas obras sin pedir a Jesús que una sus obras a la de Él, pues está frito. Sí, claro. Está frito. Ahora, me gustaría decir por qué es el arrepentimiento del último momento. Porque una persona que ha vivido sin Dios, está muy difícil que se arrepienta. Claro. O sea, una persona que jamás se preparó, que no le importaron las cosas de Dios, que tenía indiferencia, si no es por un exceso de amor de Jesús, de la oración y sacrificio de alguien que se ofreció por esa alma, la persona no se salva. Claro. Entonces ni se arrepiente, o sea, es una gracia el arrepentimiento. Entonces, creo que lo que dice Jesús no es injusto. Todo lo contrario, es un acto de justicia perfecta, porque es como si nosotros pretendemos ganar una carrera sin habernos entrenado o pasar un examen sin haber estudiado. Entonces, el arrepentimiento final, la lucha final, está llevada en una alma que se ha preparado durante toda su vida, sea poquita, mediana o grande su vida. Entonces, sí es muy importante que sepamos que no es porque al final, ya se arrepintió después de que hizo un montón de mal. No, una persona que ha hecho un montón de mal, para que se arrepienta debe haber un montón de bien, que se entienda
alguien que purgó, reparó y dio su vida por esa persona. Entonces hay Claro. un intercambio, además del que Jesucristo ha hecho por nosotros. Entonces el arrepentimiento, hay personas a las que no tienen ni tiempo para el arrepentimiento, que se mueren dormidas. Sí. No, Se y mueren hay dormidas. gente que no ha hecho mucho mal, pero tampoco ha hecho nada, o ha hecho pocas cosas buenas y se va al otro mundo con las manos vacías. Así es. Y entonces no tiene ningún mérito que ofrecerle a Jesús para que unidos a los méritos infinitos de él, la persona se salve. Y luego nada más simplemente que el que se muere dice, se murió, ay, qué bueno, se murió sin sufrir, se murió, apareció ya muerto, se murió sin darse cuenta, ay, qué bueno, qué bendición. No tienen ni idea de lo que estamos diciendo. O sea, si una persona sufre, tiene posibilidades de conversión, tiene posibilidades de arrepentimiento. Por eso está el sufrimiento, para que te arrepientas. Claro, es como dice el padre Ángel Espinosa de los Monteros, legionario de Cristo, dice, yo quiero morir en mi cama, rodeado de mi familia y en un ambiente de oración y de paz, que esa sería la muerte Muerte del perfecta. justo. Claro, la muerte del justo. Y dice el Señor, solamente el grado de la gloria, fíjense bien, Ceci, hermanos, solamente el grado de la gloria que ustedes reciban en la eternidad depende de sus méritos. Entonces, los méritos nuestros unidos a los de Jesús, que cobran el valor, el salvífico por la sangre de Jesús, nos gana un lugar determinado de goce, de gloria en el cielo. Y es lo que dice Santa Faustina Kowalska, que ella vio en el cielo varios niveles y que de acuerdo a las obras que hayamos hecho, o buenas o malas, u obras buenas, que depende del grado de purificación y de santidad de dichas obras, será el nivel de goce, de gloria de Dios que tengamos en el cielo, y de ahí, de ese lugar o nivel que Dios nos asigne en el cielo por nuestras obras, ahí nos quedaremos toda la eternidad. Y O sea, por eso, como que es un balance entre el acto de reconocernos pecadores y de ver nuestros pecados y pedir perdón a Dios de ellos con las obras que realizamos. Es una combinación que finalmente va siendo el peso del arrepentimiento también. O sea, una persona sin obras que se va a arrepentir, o sea, no sabe ni siquiera porque no entendió nada y se fue, como dice Dios Padre, sin habiendo perdido su vida, el tiempo sí. en esta tierra. Sí. Sí, y es como el Señor le dijo a uno de los videntes de Medjugorje, cuando le preguntó a una de las niñas, madre mía, llévame al cielo contigo ahora. Y le dice, no puedo llevarte al cielo porque en este momento tus manos están vacías. No había Wow. hecho nada por los demás, por la Sí, salvación de los demás. pues sí. Dice, por lo tanto, dice nuestro Señor, ustedes tienen que practicar continuamente dos cosas. Una, el arrepentimiento de sus pecados, practicarlo continuamente, y decir con frecuencia, oh Jesús mío, en tus manos encomiendo mi alma. Oh Encomiendo mi espíritu, lo mismo que él dijo en la cruz. exactamente, exactamente. Y dice Sor Natalia, nos da finalmente un consejo muy importante, dice, es por esto que Jesús nos pide que vivamos en continua conversión. Debemos meditar todo lo que Él sufrió por nuestros pecados para que podamos alcanzar la salvación. Sí. Hemos de amarle por su amor profundo. Y Jesús me dijo, cada alma es un mundo único, un mundo único. Es un paraíso. Y dice el Señor, le dijo el Señor, un alma no puede reemplazar a otra. No. O sea, somos únicos, especiales, irrepetibles, irreemplazables para Jesús. Es algo Claro, bellísimo. claro. Bellísimo. Dice, Jesús ama a cada alma, dice Sor Natalia, con un amor especial, y ese amor no es el mismo amor que tiene para las otras almas. Es un amor especial el que nos tiene Jesús a ti, Ceci, a ti, hermano, hermana, a mí, a cada uno de nosotros. Ahora, en el próximo programa veremos lo que el Señor nos dice de cómo podemos prevenir las tentaciones del demonio, cuál es el papel de María en nuestra vida, qué piensa Jesús de los hombres malvados,
¿Qué piensa Jesús de nuestras acciones buenas y malas? ¿Qué recomendaciones nos da Jesús sobre la confesión? ¿Cuál preocupación debe de ser el centro de nuestra vida? Amar a Jesús y cómo. El Señor va a dar, mensaje especial a los sacerdotes. El Señor se queja de ellos. El amor a la cruz. La visión de la salvación de las naciones, etcétera. Va a estar muy interesante el siguiente. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder, porque acuérdense que aquí ya estamos dando como esos tips espirituales que te sirven para dar un brinco espiritual, para dar un salto a la fe, para cambiar tu vida, para que en ese arrepentimiento encuentres la conversión, para valerte de la gracia, dejar el pecado. No te puedes perder estos programas. La verdad es que son una joya porque Mauricio nos ayuda a ir al fondo de todas estas personas maravillosas, estos santos, estos beatos, estas personas, hombres y mujeres que son nuestros héroes, que nos entregaron su vida porque se unieron a Cristo, ¿verdad? O sea, nos entregaron su vida, se ofrecieron como víctimas, se ofrecieron por todos nosotros y actualizaron la pasión de Cristo. No nos podemos perder estos programas. Recuerda que puedes pertenecer al discipulado de la misericordia, que puedes pertenecer al ejército de María, consagrarte ahora para el 12 de diciembre. Ve el programa, está buenísimo. El programa con Monseñor Hércules Medina Garcias. No te lo puedes perder porque él dice unas cosas increíbles para que te des cuenta cómo está nuestro país y cómo está el mundo. Tenemos que escucharlo de un obispo que tiene pues una altísima función pastoral o misión pastoral en donde nos está advirtiendo a nosotros las almas los peligros en los que podemos caer y cómo vamos a debilitar al enemigo en la consagración. Lo vamos a debilitar con el Santo Rosario y vamos a cambiar nuestra nación. Estamos a tiempo, hermano. Hermana, estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque aunque falte poco tiempo, todavía estamos a tiempo. Sí. Entonces, no te olvides el WhatsApp, y con esto yo te escucho con mucho gusto, Mauricio, 55 30 23 60 56, 55 30 23 60 56, ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Ahora sí, Mauricio. Y que te sigan pidiendo los libros y las imágenes de Nuestra Señora de todos los pueblos, que no es cierto que ha sido nuevamente prohibida por el Vaticano y las arañas. Esa es información falsa. Falta no está bien documentada la persona que sacó esa noticia, ¿eh? Amamos mucho a este hermanito, pero no es correcta esa afirmación. Y tú tienes disponibles las imágenes y los libros, y tenemos también disponible el fabuloso video Fátima, el último misterio, que es importantísimo para entender, comprender el alcance de la oración de intercesión y el poder que tiene el Santo Rosario. Es impresionante ese video Fátima, el último misterio. Y también los libros y todo que hay en Espíritu Santo en Movimiento. No te pierdas esto, puedes buscar el Espíritu Santo en Movimiento, encuentras la página, ahí venden todos los libros, todas las imágenes, todo lo que nos piden, que si imagen de la Sagrada Familia, que si el libro, los libros de él y yo, de Gabriela Bosis, que si, en fin, tenemos un llamamiento al amor también de Sor Josefa Menéndez, ya nos llegaron, tenemos un llamamiento al amor, los vinieron de Ecuador, ya tenemos esos libros también. Bueno, no te lo pierdas porque haz tu biblioteca. Nosotros le hemos dicho a la gente, haz tu biblioteca, termina tu biblioteca para que puedas tenerla y tener esto como un acervo maravilloso de santidad. Es una santoteca. Una santoteca, claro que sí. Claro que sí, pongamos nuestros esfuerzos en Dios, en la salvación de las almas, centrémonos en lo más importante. Las cosas de la tierra no son las más importantes. Solo Dios es lo importante. No te distraigas. Escúchame, hermano o hermana. No te distraigas. Busca solo a Dios y Dios solo contigo. Y busca con eso el amor y servicio a los demás con lo más grande que les puedes dar, su salvación. Ayúdalos a salvarse, habla con ellos, diles que viven en pecado, despierta sus almas y háblales a su alma. Invítalos a rezar el Santo Rosario. Y unámonos a la oración diaria del DIMI, Discipulado de la Misericordia, sí, con el Santo Rosario para salvar a nuestras naciones. Que es muy importante. Pues bien, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, ya estamos ya muy apretados de tiempo. Te mandamos un fraternal abrazo y saludo. Estamos encantados de lo que escuchamos en este programa. Fue buenísimo, buenísimo el programa. Así que felicidades, Mauricio. Gracias por habernos acompañado
y tener este momento, porque sabemos que eres ocupado, sabemos que lo tienes difícil y que nos das este tiempo maravilloso de preparación en estas vidas de santos, en este mensaje que el Señor nos ha mandado a lo largo de la historia de la salvación, que es un mensaje que se nos aplica perfecto. Ahora sí, sin evocar a otros como anillo al dedo. Ok. Hasta la pronto. Luego y gloria Gracias. a Dios. Gracias, gloria a Dios. Bye. Hasta Bye. luego.